Ya, ¿verdad? Que cada tentación es para producir madurez en la vida del creyente. Estuvimos viendo un poquito ahí en la palabra del Señor, allí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, estuvimos viendo un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios ahí acerca de la prueba, acerca de la tentación, ¿verdad? Y tenemos nosotros que aprender, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las tentaciones? Dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que sepáis, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Dios deja, queridos amigos, que lleguen las tentaciones, las pruebas a nuestra vida. Dijimos, ¿verdad? En el versículo 3, la prueba de vuestra fe. Una de las primeras tentaciones que nos van a venir va a ser la duda, la tentación de la duda, ¿verdad? Una de las primeras tentaciones en la Biblia fue en el jardín de Edén, allí en capítulo 2, versículo 17, ¿verdad? Donde el capítulo 3 también, donde la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, el diablo, viene y le dice a Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, de veras, Dios ha dicho, no, eso no te va a pasar, ¿verdad? Y el diablo nos hace dudar de Dios. Y si hay algo que hace enojar a Dios es la duda, ¿verdad? La duda. Y allá en Hebreos capítulo 3, en Hebreos capítulo 3 nos dice la palabra del Señor que el pueblo del Señor hizo enojar al Señor. Ahí en el versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con cuales estuvo enojado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Algo interesante aquí dice la Biblia que la incredulidad es un pecado. Es un pecado que hace enojar a Dios, es un pecado que causó que Dios castigara a muchos de ellos y no entraron, dice la Biblia, a un reposo especial por causa de ese pecado. Queridos amigos, la duda, ¿verdad? Ahí también en Santiago 1:2 dice la Biblia que vamos a tener diferentes, dice, por tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Las tentaciones son de diferente clase, ¿verdad? Si sabemos cómo van a ser las tentaciones y cuáles van a ser, podemos prepararnos mejor y crecer en la vida cristiana. Hay tres fuentes, ¿verdad?, que tenemos que aprender para prepararnos y vencer. Número uno es la tentación del mundo, ¿verdad? La tentación de este mundo. La Biblia nos dice que no debemos de amar al mundo, que no nos enamoremos de este mundo. Todo lo que hay en este mundo no es de Dios, es del diablo. ¿Verdad? Cuando la palabra de Dios nos dice allí en Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Vemos en el versículo allí, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, fíjese, dice la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos amigos, hay que cuidarnos de la vanidad de este mundo, de la carne, ¿verdad? La carne y el mundo son enemigos del creyente y no debemos nosotros, ¿verdad?, de hacer caso
a los deseos de la carne. Dice la Biblia que no hay que obedecer a la carne, sino al Espíritu. Y no hay que dejar que el diablo nos engañe con el mundo, porque el mundo, ¿verdad?, nos atrae, nos seduce. Y hoy usted tenemos, dice la Biblia en Romanos 12:2, que no debemos de conformarnos a este mundo, ¿verdad? Y hoy usted no debemos de formar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro estilo de vivir de acuerdo a este mundo, sino que somos peregrinos y hay que hacer las cosas eternas, las cosas del Señor. La tentación va a venir del mundo, ¿verdad? Lot, ¿verdad? Dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Se enamoró de este mundo. Dice la Biblia que él afligía su alma en todo lo que él veía en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad? Pero no se salía del mundo. Ahí se quedaba, afligido, pero en el mundo. Y terminó perdiendo todo por causa de quedarse en el mundo. La música del mundo, los placeres del mundo, las cosas del mundo, ¿verdad? No hay que conformarnos a ellas. Dice la Biblia que el mundo es una de las fuentes de tentación, la carne, ¿verdad? La carne, nosotros tenemos una carne de pecado. Dice la Biblia que nos tienta, ¿verdad? En esta carne habita toda clase de maldad. Dice la Biblia que estamos viciados en el pecado. Y tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un escape. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 13, dice la Biblia, no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. José fue tentado en la carne. Aquella mujer vestida, ¿verdad?, como una prostituta quizá, ahí vestida mal, venía y tentaba a José, quizá con su vestimenta, con sus palabras, con la manera que ella era. Y José resistía y resistía y resistía y finalmente corrió, ¿verdad? Él resistió los ataques de la carne. Queridos amigos, ¿verdad? Tenga cuidado con la carne, tenga cuidado con el mundo, las dos fuentes. Y luego tenemos la otra fuente que es el diablo, él es el tentador, ¿verdad? El diablo tienta con el orgullo, con la rebeldía, con la desobediencia. Eva fue tentada del diablo, David fue tentado del diablo, Job fue tentado del diablo, Pedro fue tentado del diablo, Pablo fue tentado del diablo, Jesús fue tentado del diablo y usted, querido amigo, va a ser tentado. Cuando usted menos piense, el diablo le va a aventar un dardo de tentación, ¿verdad? A robar, a mentir, así como a Pedro. El diablo es astuto, ¿verdad? Él tiene muchos engaños y ataques y lanza, ¿verdad?, para destruirnos. Él se viste, dice la Biblia, ese es como un ángel de luz, para destruirle a usted. A veces él se va a vestir muy bonito, con buenos amigos ahí que le van a llevar a hacer cosas sucias, ¿verdad? A veces se presenta como un león rugiente para devorar. Por eso necesitamos, ¿verdad?, la ayuda de Dios y saber que la tentación va a venir del mundo, va a venir de la carne y va a venir del diablo. Tenga cuidado, no deje que el mundo le engañe, no deje que la carne lo seduzca, no deje que el diablo con sus mentiras, ¿verdad?, lo engañe a usted. Dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistir, pelear, ¿verdad?, meter mano allí con la ayuda del Señor. La palabra de Dios dice que podemos vencer, podemos salir de allí, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que debemos de tomar toda la armadura de Dios, ¿verdad? Tomar la verdad, tomar, ¿verdad?, el casco de la salvación, ¿verdad? Tomar ahí la coraza de justicia, los pies del evangelio, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu y la oración, ¿verdad? Y buscar, queridos amigos, batallar, pelear la buena batalla, ¿verdad?, en la vida cristiana. Que Dios nos ayude